Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero presentarles esta hermosa planta que es una Datura metel. Con ella tengo una duda porque fíjense que del género Datura hay entre 20 y 25 especies y hay una especie que es la Datura metel fastuosa o también llamada Datura negra. Y las características es que todo el ramaje es de color negro. Están aquí, miren las hojas, es color negro. Las flores son dobles, de color púrpura por fuera y blanco por dentro, que es exactamente esta característica. Pero la verdad es que no sé. Las características apuntan que sí, pero no estoy seguro. Y si así fuese, entonces otra planta negra más a mi colección. Pero bueno, esta planta es originaria de China y de India. También la llaman trompeta del diablo. Esta es pariente del floripondio, que lo llaman trompeta de ángel. La diferencia entre varias es que el floripondio, la flor en forma de trompeta, es colgante, va para abajo. Y las flores van hacia arriba. El floripondio es un arbusto que llega a más o menos 9 metros de altura y esta llega a entre 3 y 5 metros, entonces es un arbusto pequeño, pero son tóxicas. Por ejemplo, en China le atribuyen aspectos medicinales, que cura no me acuerdo muy bien, creo que es el asma, y no me acuerdo muy bien, ahorita no tengo presente, pero tiene algo que ver con el sistema respiratorio. En la antigüedad era utilizada mucho con este tipo de fines medicinales, pero los griegos tenían una regla. Asumo que lo que hacían era de que ponían las hojas en agua a calentar, creo yo, y este agua que sacaba por decirlo de cierta manera, los nutrientes de la planta o el líquido de la planta, no estoy muy seguro. Entonces, de este líquido, unas gotas le producía alegría. Una dosis doble de esta producía locura. La triple dosis, no me acuerdo qué era, producía otro tipo de síntoma en el cuerpo. Y una dosis cuádruple era la muerte. Pero no sé qué tan efectivo y tan cierto sea eso. Yo sí sabía de personas que tomaban el líquido del floripondio. Esa es una planta tóxica también y que las ayudaba a relajarse, pero no sé, yo creo que a la larga es una droga. En el caso de este, pues ha de ser lo mismo. Es que miren qué belleza. Esta hoja ya está a punto de cerrarse. Como les seguía contando, pues tiene estas cuestiones médicas, pero yo creo que el único valor que se le puede dar es ornamental. Ah, ya me acordé. Era unas gotas, una dosis doble, una triple dosis y una cuádruple dosis. Entonces, en la primera daba alegría, la segunda eran visiones, la tercera era locura y la cuarta era la muerte. Así era el proceso con respecto a esta planta. O sea que los síntomas son alucinógenos e hipnóticos. Entonces creo que después de todo es una droga. Pero muchos expertos pues recomiendan que para lo único es ornamental. No hay otra razón. De estas 20-25 especies hay de dos tipos. Está
mejor dicho, hay de dos tipos. Está la planta arbustiva y la herbácea. La herbácea es aquella que no tiene un tallo fijo, sino que todo es flexible. Así como ustedes se dan cuenta aquí, esta es bastante flexible. Perdón, me refiero a que la herbácea es la que no tiene un tallo leñoso. Y sino que su ramaje es flexible, como ustedes se van a dar cuenta aquí, es bastante flexible. Entonces hay plantas arbustivas y plantas leñosas. Esta es arbustiva y leñosa porque, como les dije, es un arbusto entre 3 a 5 metros, pero este tiende a expandirse a los lados, no tanto en su crecimiento en altura, pero más o menos sería entre 3 a 5 metros. Ella produce frutos, pero para lo único es para semillas. Los frutos no son comestibles. La planta en sí toda es tóxica, las semillas, el fruto, las hojas, tallo, la flor, todo. Ahorita que la estoy tocando, pues cada vez que la manipulo me voy a lavar bien las manos porque realmente no quiero tener consecuencias con respecto a esto. La temporada de floración va a depender de la especie. Entonces no es tanto que esta se florezca en una estación, sino que depende de la especie. Así como ustedes se dan cuenta, pues tanto el floripondio como esta, pues las flores son forma de trompeta. La iluminación puede estar a pleno sol o a semisombra. Yo, por ejemplo, los floripondios que tengo no funcionan bien a pleno sol. Tengo que tenerlos semisombra llegando a sombra. Así se desarrolla muy bien. De lo contrario, se debilita inmediatamente la planta y empiezan a haber quemaduras en las hojas. Entonces, eso sí tenemos que tener cuidado. Con respecto al riego, sí necesita un riego intenso. Entonces yo riego, por ejemplo, miren, aquí en Guatemala hay verano e invierno, pero ya hay más que todo verano. El invierno, al menos aquí en la ciudad capital, casi no se siente. Entonces yo riego en invierno, varía un poco, pero generalmente riego de 2 a 3 veces a la semana. O sea, estaríamos hablando de cada 2 o 3 días riego. O sea, mantengo el sustrato bastante mojado, por decirlo así, pero no encharcado. Entonces el sustrato tiene que ser poroso y con bastante materia orgánica para que pueda dar este tipo de flores. Y como les repito, pues florece dependiendo la especie, así será la estación. Esta se puede trasplantar en primavera y en otoño, pero con ella hay un problema porque no tolera, no soporta muy bien los trasplantes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y con respecto a eso, y lo mejor sería que tuviéramos varias plantas por aquello de que cuando trasplantemos alguna, pues se nos pueda marchitar o tenga bastante problemas por haber hecho ese proceso. Las plantas, las herbáceas, haríamos el trasplante creo que es verano, y las arbustivas lo hacemos en otoño. Pero como les digo, tenemos que tener cuidado porque no tolera muy bien este proceso. Vamos a abonar en época de floración. Eso va a depender de la especie, como les digo. Pero digamos, si fuese en verano, tendría que ser cada 15 días o cada mes. Yo con esta no he tenido necesidad, salvo que le agrego un poco de humus de lombriz
pero no lo hago como una norma establecida, y se ha comportado muy bien. Como les decía, es completamente tóxica, o sea que si la vamos a tener, ya sea solo directo, que yo realmente creo que no vale la pena por el hecho del cambio climático y todo lo que nos afecta, porque no soporta bien el frío ni las heladas. Entonces es mejor tenerla en maceta para poder cambiarla de lugar si es necesario, dependiendo el clima donde la tengamos. Entonces, como es muy tóxica, tenemos que tener cuidado si hay mascotas de aquellas que les gusta morder o niños pequeños, porque entonces podrían haber situaciones bastante complejas. Es muy resistente a las plagas. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del floripondio tengo una plaga. Ahorita le mantengo fungicida e insecticida cada mes. Pero lo que pasa con el floripondio es que empieza a crecerle una especie de telaraña. Las hojas empiezan a ponerse inmediatamente amarillas y empiezan a caerse. Gracias a Dios, no he tenido ese tipo de problemas, pero en el floripondio sí. Aunque no sé qué tipo de planta es, hasta que le empecé a agregar el fungicida químico. Entonces lo hago de manera preventiva, como les digo, una vez al mes. Y así me evito ese tipo de problemas, porque cuando las hojas empiezan a ponerse amarillas, se va inmediatamente. En cuestión de días, bota todas las hojas. En cambio esta está muy bien. Aquí viene de abajo. Todo se está comportando muy bien. Su crecimiento es bastante rápido, pero esto va a depender del jardín y del lugar donde tengamos y los cuidados que le demos, porque a veces yo he escuchado personas que dicen es que la planta no me quiere, y creo que el problema aquí no es tanto que si nos quiere o no, sino que a veces nuestro jardín no tiene el ambiente adecuado para este tipo de plantas. Si manejáramos solo un tipo de especie como los rosales, no tendríamos problemas, pero como somos amantes de la naturaleza y tenemos un montón de especies y tipos y todo eso, entonces pues el jardín tiene que ser multifuncional para que podamos tener a este tipo de plantas. Es que miren, el color realmente no es morado, es negro. Es que es de un color, no es morado, es color, como les digo. Ella, en el caso de las flores, parece ser que hay de color blanco. Yo solo he visto este color, yo no he visto de otro color. En el caso del floripondio sí, sé que hay varios: rosa, amarillo, naranja creo yo, pero en el caso de este no. Perdón, es que está haciendo mucho viento, entonces tiende a haber mucho ruido. Las flores pueden ser simples, dobles y triples. Yo no he visto, solo he visto simples de color morado, las dobles que son estas, y las triples, esas no, nunca, ni siquiera en fotografía las he visto. Entonces no les sabría decir qué tan cierto sea. Las flores duran un día aproximadamente. Esta ya está marchitándose. Esta se abrió hoy. El principal polinizador de esta planta son las mariposas nocturnas. Fíjense que con respecto a esta dicen que son aromáticas, pero realmente les estoy sincero que no les he detectado ningún tipo de aroma. Al floripondio sí, en la noche da un aroma delicioso, pero esta no. En el caso de esta no he sentido, o no, asumo que habrán especies que sí lo tengan, pero en el caso de esta no. De esta que yo tengo no tiene eso. Puede servir como planta trepadora y digamos para cubrir un enrejado. Entonces conforme vaya creciendo pues tendríamos que ir dándole la forma. No sé qué tan funcional sea eso, porque es una planta arbustiva. Aquí trae otro tallito, aquí vienen varios, pero no sé
pero parece ser que hay personas que sí las utilizan así. Hay personas que las toman como plantas anuales, pero en lugares tropicales se mantienen todo el año. Entonces lo que hace la gente es que las poda para que puedan el siguiente, digamos, las podan en invierno para que la siguiente temporada crezcan con más fuerza. Yo, como les digo, no he tenido necesidad. Esta está un poco pequeña, pero ahí va. De hecho, aquí tiene, ahí tiene 2 tallos aquí y más este pequeño que viene de abajo. Permítanme. Perdón. Esos serían los cuidados. Si le damos esos cuidados y si pues nuestro clima es tropical, pues la planta se va a mantener. Se puede reproducir por semillas y por esqueje de tallo. Yo pues lamentablemente no he tenido la bendición de poder experimentar el fruto y la semilla, pero sí por esqueje. Entonces todavía no puedo dar mi opinión con respecto a las semillas. Ahora bien, el cuidado, les digo, es un poco complicado, pero como les repito, todo va a depender de de cómo tengamos nuestro jardín, del clima donde vivimos, y así la podremos llevar podemos llegar a tener éxito con ella y en el caso del floripondio. Pero si nuestro jardín no está apto, vamos a tener problemas porque se nos va a marchitar. Además, en el caso de esta, es una planta difícil de conseguir aquí donde yo vivo y muy cara. Entonces, lo práctico con esta es de que si vamos a hacer una inversión, que tengamos 2 o 3 plantas y empezar a reproducirla en el caso de esqueje, porque, como les repito, de lo contrario, pues sería un gasto fuerte y un poco de problema y tristeza porque se nos puede marchitar debido a que es que a veces dicen en el vivero, es que si uno pregunta, dicen en el vivero, es que es de fácil cuidado, y realmente creo que la mayoría de gente que trabaja en vivero no tiene idea de lo que están hablando, salvo que uno logre identificar a algún maestro jardinero, pero lo contrario no. Entonces, por lo contrario, pues esta planta es muy hermosa. Si tienen la oportunidad de obtenerla, pues gracias a Dios, y anímense, porque realmente adorna muy bien los jardines. De hecho, si no tuviese la flor, solo el hecho de las hojas, la forma y toda la nervadura, todo eso se ven muy hermosas, aún no teniendo la flor. En el caso, les digo, por los colores. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.